La idea nace de que los libros que leo últimamente son casi todos cuentos. Desde luego los libros que acabo son todos cuentos, ¿no? Y tenía muchas ganas, descubrí al tener a mis hijos, bueno, empecé a intuir lo que era la literatura infantil y que normalmente muchas veces tendemos a mirarla por encima del hombro, ¿no? Bueno, esta es literatura de segunda, la de primera es la literatura de los adultos y en absoluto, hay libros infantiles maravillosos y con los que pasas mucho más tiempo del que pasarás con un libro de adultos, porque lo lees 500 millones de veces y va a quedar en tu memoria y en la de tu hijo como el cuento que leíamos juntos, ¿no? Como algo vivencial más que en papel. Entonces, de ahí surge la idea de escribir un cuento y me doy cuenta de que en feria hay una idea que es muy bonita para transmitirle a los niños o que es útil, que es la del fin de la excepcionalidad, ¿no? ¿Qué ocurre si todos los días son feria? ¿Qué ocurre con la llegada de la globalización? ¿Qué ocurre en la sociedad de consumo en la cual puedes tener todo a un clic, ¿no? Con un móvil? Y de qué manera, ¿cuál es la cara B de eso, ¿no? ¿De qué manera nos afecta eso negativamente? Que en principio es positivo, ¿no? ¿Quién no querría vivir en una fiesta perpetua? ¿Quién no querría disponer de todo lo que quisiera al minuto? Pero tiene su contrapartida. Claro, entonces de ahí surge este cuento. Bueno, pues fue una gran sorpresa porque yo ya había leído Feria, me había encantado, había contactado con Ana Iris para invitarla al podcast que dirijo, Participantes para un Delirio, y no había podido darse el encuentro. Y entonces de pronto 3 años después, ¿no? Más o menos, sí, después de Feria, contactan para proponerme hacer la versión cuento de Feria, que yo quería desde hace mucho tiempo hacer un cuento. Y además de su mano, o sea, fue como un regalo, porque pensé, qué bonito estrenarme con alguien a quien admiro mucho. Y también que haya sido el primer cuento para las dos me pareció una cosa como muy bonita. Y surge así porque Ana Iris decide claro, que quiere que sea yo, claro, que fue un regalazo. Se me ocurre la idea de, bueno, quiero hacer un cuento, quiero hacer este cuento en concreto, lo primero que pienso, yo no conocía a Coco personalmente, pero conocía su trabajo. Y lo que pienso es, vale, quiero hacer un cuento, pero quiero hacerlo con ella, ¿no? O sea, mi cabeza tiene sus colores y tiene su universo, entonces, pues, ¿por qué no? Si ella dice que sí y comete la insensatez de decir que sí, pues, ¿por qué no se va a hacer eso realidad, no? Bueno, no sé si puedo hablar como por todas las mujeres y darte una respuesta de cómo está esa situación. Sí que creo que sigue siendo... No lo sé, o sea, creo que todavía falta mucho camino porque lo veo en ciertos comentarios con los que a veces vivo, pero por otro lado sí que es cierto que al menos cuando empezó mi carrera, que fue en 2010, que era en plena crisis, algo positivo que salió de la crisis es que la ilustración resurgió porque era más barato que contratar una editorial para una revista o un periódico o lo que fuera. Entonces, de la ilustración, curiosamente, hemos salido muchas mujeres. Por lo menos en España sí que hay un gran abanico de mujeres artistas, pintoras, ilustradoras. Entonces, en ese sentido, lo veo como algo muy bonito, o sea, el poder participar de este momento. Y creo que es, bueno, como que al menos es esperanzador. Que se haya igualado, no lo creo, pero creo que por lo menos sí que estoy viviendo un cambio que hace años hubiera sido muy complejo, o sea, muy difícil vivirlo. Bueno, inevitablemente cuando escribes para niños, o lo que me ocurre a mí es que te tienes que poner en su lugar, ¿no? Y la dificultad que entraña un cuento es doble, porque es dirigirte a la vez a ese niño y a los padres que potencialmente se lo van a leer 500 veces. Y tienes que ser lo suficientemente claro como para que un niño pueda entender el mensaje, pero sin tratarlo con condescendencia, ¿no? Sin dar por hecho que ese niño no puede entender mensajes complejos como es el que tiene este cuento. Además, la niña protagonista del cuento, que es Carolina, es una niña real, es mi prima. Entonces yo lo que hacía todo el rato, yo no sé inventarme nada, tengo un problema, entonces tengo que sisar al mundo, y lo que hacía era ponerme en situación de qué haría mi prima Carolina. Luego resulta que no le gusta el tren de la bruja. ¿A qué dice? No me documenté en absoluto porque yo quería que esto fuese una sorpresa para ella. Yo quería, de hecho no lo supo hasta que no estaba el cuento impreso, su madre lo sabía, que estaba en marcha el proceso y tal, pero yo me ponía en la cabeza todo el rato de, bueno, pues qué haría mi prima Carolina si su pueblo empezase a ser un desastre porque la feria fuese todos los días, ¿no? Y entonces sí que ha sido recuperar el niño que llevamos dentro, pero también recuperar los niños de afuera, ¿no? En este caso, pues tratar de ponerme en la mirada de mi prima. Yo creo que vivimos ya ahí. O sea, yo creo que la cosa es que vivimos en una constante sociedad en la que consumir productos y experiencias es lo que configura tu identidad. Y en la que
estamos viendo ya de una manera directa las consecuencias de eso, ¿no? De vivir en una sociedad enfocada en consumir y producir. Entonces, si lo quieres, al final la feria es una metáfora de la vida, de lo que nos está ocurriendo, ¿no? Y del mundo en el cual les está tocando vivir a esos niños y les va a tocar vivir a esos niños, en el que con meterse en internet o con tener un móvil tienen acceso potencialmente a consumir cualquier cosa. Y cuál es la cara oscura de eso, ¿no? El objetivo era mostrar cuál es la contrapartida de algo que en principio parece positivo. Se lo explico para niños, ¿no? Pues no había pensado yo eso, pero si tiene ese uso, pues bueno, podría traducir unas cuantas ideas más de las que tenía, ¿no? Al final, es que Feria era un libro que hablaba mucho de la infancia y tenía, de hecho, en las partes en las que hablaba de ser niña, un tono muy infantil. Entonces, también era lógico, ¿no? Poder adaptar algunas de esas ideas y algo que yo misma viví de pequeña, ¿no? La niña de Feria es mi prima Carolina, pero podría ser perfectamente yo, que veía cómo la profesión de mis abuelos dejaba de tener sentido a medida que ocurría algo que a mí me encantaba, que era que abriesen un Burger King y mi padre me decía, estos son americanadas y esto ya verás tú. Y yo decía, qué padre más antiguo, qué carca. Y luego, andando el tiempo, le he dado la razón, ¿no? Le he dicho, pues mira, sí, esa globalización que todos abrazamos acríticamente, y era normal, ¿no? Que lo hiciésemos así, pues nos hemos ido dando cuenta de sus consecuencias y nos hemos ido dando cuenta de la pérdida de identidad de los pueblos y nos hemos ido dando cuenta de lo que genera al individuo, no ya al colectivo, sino al individuo también ese consumismo. Si ven que de repente la niña Carolina, bueno, la portada es azul mahón, igual por ahí dicen, uy, sí, no lo creo. Yo creo que ya, jolín, hay cosas que son tan como ridículas que nadie va a poder decir, pues esto. Bueno, pueden decir que es un mensaje reaccionario, ¿no? Seguramente de querer que todo permanezca y no sé, seguramente alguien saque una lectura puntillosa si se pone, no me extrañaría. El efecto Nairis, el fenómeno Nairis que llamo yo. Sí. Qué buena pregunta y qué difícil a la vez. Antes, o sea, hemos estado hablando todo el rato como de cómo nos gustaría que vivieran los niños ahora esa infancia, ¿no? Sobre todo sin teléfono, sin tanta tablet y tanta pantalla alrededor. Pero realmente ese era un mensaje que también nuestros padres ya tenían, ¿no? De, mira, van a vivir rodeadas, no sé cuál sería ahí su preocupación, pero creo que al final los niños, la infancia que les toque va a ser su infancia y por tanto va a ser la mejor porque fue la suya. Entonces, si yo volviera para atrás y qué deseo tendría, pues realmente que fuera la que fue. O sea, bueno, no, el mensaje es como ahora, ¿no? El pedir qué diría, ¿no? No es que sé. es una pregunta como de Miss España cuando les preguntan, mi mundo, ¿tú qué quieres? Mundo? Y siempre piden la paz en el mundo. Yo me voy a poner grandilocuente. Yo pediría que todos fuésemos más caritativos a la hora de mirar al otro. Y no solo de mirarnos a nosotros mismos, porque muchas veces hablamos de hay que no exigirse tanto uno mismo y hay que cuidar la salud mental, pero también hay que cuidar la salud colectiva, ¿no? Y yo creo que nos hace falta mucho mirar caritativamente al otro y ahora está muy de moda la palabra empatía, si quieres empatía, ¿no? Mirar de manera empática al otro, pues eso es lo que yo pediría, ¿no? Un mundo más caritativo. Yo me uno a ese deseo porque me parece como tan difícil en estos tiempos. Y para empezar nosotros, ¿no? Con lo que tenemos más en el entorno inmediato. Pues mira, ahora a mi hijo le encanta un cuento que se llama Los tres bandidos y que es un cuento, luego me puse a buscar sobre él porque me lo regalaron y es un cuento de los años 60. Antiquísimo. Mi hijo menor tiene 10 meses, entonces lee la saga del Pollo Pepe, que el señor autor del Pollo Pepe tiene que ser de oro. O sea, está J.K. Rowling y el autor, que me parece que se llama algo con J, del Pollo Pepe, porque hace muchísimas cosas Pepe y les flipa. Y luego le cuento mucho una historia que me contaba a mí mi padre de pequeña, que es literatura oral familiar, que es la historia de Patatín y Patatón, que son dos patatas en las que de repente aparece cuchillo y tenedor, que son dos malvados y se las intenta comer. Leemos eso, leemos también mucho pues cuentos de cartón que hay que salen figuras para que ellos aprendan. Es que son muy pequeñitos. Mi hijo el mayor tiene 2 años, acaba de cumplir, y el pequeño tiene 10 meses. Entonces todavía estamos un poco en pañales. Ha leído este cuento y le da muchísimo miedo uno de los personajes, que es la Aurora. O sea, cuando llega dice pasa página ahora mismo. Pero sí, esos son los básicos de nuestra biblioteca.
Bueno, claro, yo no lo vivo tan de cerca. Por supuesto que me da un poco de pena, sobre todo pena, como que estén tan acostumbrados a, sí, a lo táctil, pero con una pantalla siempre. O sea, yo recuerdo cuando mi padre todas las tardes me hacía cuadernos rubios de estos de dictados y de cómo escribir y lo odiaba, pero ahora pienso... Gracias, o sea, gracias porque me encanta escribir, porque cuando puedo siempre voy como con papel y boli y necesito mucho el contacto con el material, también por eso me dedico a la pintura, por el contacto con lo material. En este caso, a mí lo que me gusta mucho de este cuento es que hay un momento en el que sale una tablet, ¿no? O sea, la bruja tiene su propia tablet y eso me parece bonito porque al final es como adaptarnos a los tiempos de hoy. Esa tablet para los niños es la cosa más habitual del mundo, pero lo están viendo en un papel y... Bueno, o sea, no sé, yo creo que el mundo de la literatura infantil, por ejemplo, creo que está en uno de los mejores momentos. O sea, eso me da mucha esperanza porque siento que los cuentos siguen funcionando, que no se ven a través de una tablet, sino que los niños disfrutan, y tú lo verás con tus hijos, de pasar una página, de ver qué viene ahora. Entonces, bueno, o sea, si fuera madre, pues intentaría que el uso con las tabletas o con las pantallas fuera el menor posible. Claro. Darles un móvil lo más tarde posible, no sé si eso es viable o no, no puedo hablar desde ahí, pero... Claro, es difícil porque yo, por ejemplo, el año que viene me tocará elegir colegio y mi único criterio va a ser que no vayan con la tablet. Al final es antilógico que cuando vayas al pediatra una de las preguntas que te hagan ya es: ¿su hijo está expuesto o no está expuesto a pantallas? Y es una pregunta que tienes que responder, igual que respondes sobre su alimentación, porque las pantallas se está viendo, ¿no?, ya sobre la atención de los niños, sobre su descanso, tienen consecuencias y sin embargo luego van al colegio y no pasa nada por estar 8 horas con una tablet. Por supuesto, claro, el colegio, la comunidad o los propios padres pagan una licencia a la tecnológica de turno, por supuesto pagan esa tablet a la tecnológica de turno y hay mucha gente muy poderosa enriqueciéndose de esto. Y entonces al final es un sinsentido, ¿no?, que me digas por un lado que proteja a mis hijos de las pantallas y que los exponga cuanto más tarde mejor y cuanto menos mejor, y sin embargo yo los deje en el lugar al que supone que van a aprender y los expongan a 8 horas de pantallas. Entonces a mí es algo que me preocupa mucho. Creo que también exigirle a los padres, con el ritmo de vida que llevamos, que no utilices las pantallas de niñera. Claro, sí, es que es muy fácil decirme luego, por ejemplo, a mí, yo que tengo tiempo o tengo un círculo familiar y que puedo evitar que mis hijos estén expuestos a pantallas porque puedo cuidarlos, pero es que hay gente que no tiene otra. O sea, que mientras está en casa las 2 horas al día que llega, después de estar deslomado a trabajar, tiene que ponerse a poner lavadoras o a sacar el lavavajillas o a prepararle la cena al crío y está solo y entonces yo creo que hay o sea, necesitamos un cambio profundo y que no solo afecte a las pantallas. Es como evitar las pantallas para los niños, vale, pero ¿cuál es la alternativa? O sea, que pasan por tener más tiempo seguramente familiar, por tener una educación distinta también, por hacer pedagogía, que ahora está muy de moda decir esto, ¿no? Pero joder, que se haga pedagogía respecto a lo que generan las pantallas en los niños, que lleguemos a los centros escolares y realmente haya una reflexión y que sobre todo que seamos coherentes, ¿no? No me puede estar diciendo una cosa el pediatra y el centro educativo justo la contraria. O sea, que se supone 2 de las guías que toman de referencia a los padres en la crianza, pues al final es una locura. Y yo creo que las consecuencias las veremos a medio y largo plazo, ¿no?, de haber expuesto a los niños a una tablet para aprender a sumar. Claro, es que yo creo que detrás de la crisis de natalidad hay crisis en muchos otros ámbitos. O sea, está el problema de la vivienda para los jóvenes, ¿no?, que muchas veces en grandes ciudades se ven obligados a invertir el 90% de su salario, que se dice pronto, si no quieren compartir piso. Está la inestabilidad laboral, son datos de FEDEA. Nuestros padres en los 80, cuando tenían 30 años como nosotros tenemos ahora, cobraban un 50% más de lo que cobramos ahora. Está el problema de que no hay guarderías públicas y gratuitas de 0 a 3. Es que si tú tienes un hijo ya sabes que seguramente 500 euros vayan automáticamente, si no quieres pedirte una excedencia y seguramente no puedas, ya van a ir automáticamente a una guardería. Entonces mucha gente, y esto lo ha hablado por ejemplo Diana Oliver en Maternidades Precarias muy bien, o Noemí López Trujillo en El vientre vacío, mucha gente no se puede plantear siquiera tener un hijo, ¿no? Para mucha gente no es una opción, igual que no es una opción, válgame comparar los niños con productos porque no lo son, pero igual que no es una opción una hipoteca, o igual que no es una opción comprar un coche. Y para otra gente que sí que tiene la posibilidad, digamos, de tener un hijo, al final yo creo que el mismo liberalismo salvaje que nos hace no poder tener casa, no poder tener y en el horizonte solo ver una nube negra,
es el que nos lleva a no querer tener hijos cuando sí podemos, porque si basas tu identidad en producir y consumir, un hijo es lo contrario a la producción al consumo, o sea, es algo que te va a paralizar la posibilidad de producir y de consumir durante mucho tiempo. Entonces hay esa doble cara, ¿no? Por la cara material del capitalismo, que es la que te impide tener hijos, y la cara antropológica, que es la que te dice que mejor no los tengas, porque total no vas a poder viajar, no vas a poder comprar, no vas a poder autorrealizarte a través del trabajo, que se supone que es lo que hacemos todos. Entonces la crisis demográfica por un lado se solucionaría o se darían muchos pasos para solucionarla dando ayudas directas a la natalidad, ¿no? ¿Por qué no se da un salario mínimo, no una ayuda de 100 euros a aquellos padres y madres que quieran cuidar de sus hijos durante un año? O sea, no me creo que no haya partidas para eso si estamos hablando, por ejemplo, de sumar, de darle una herencia universal, no una herencia por renta a todos los chavales que tengan 20 años. O sea, no me creo que no haya dinero para a todos los que quieran ser padres y que quieran criar a sus hijos y quedarse en casa durante un año, porque esa es otra, ¿no? La escolarización, o sea, el saber que con 4 meses vas a tener que depositar a tu hijo siendo un bebé en una guardería igual es un poco disuasorio, ¿no? O sea, las condiciones en las que se crían a los hijos actualmente igual son disuasorias para que mucha gente que considera que no quiere eso, simplemente para tenerlo en esas condiciones no lo tengo, para ver a mi bebé 1 hora o 2 horas al día no lo tengo, pues si se ayudase a todo eso, y eso pasa por claro, la cosa es que está en la estructura, ¿no? O sea, la familia es algo que atañe a la vivienda, que atañe al trabajo, que atañe a nuestra perspectiva de futuro y no se quiere hacer un cambio, ¿no? De raíz que pueda afectar a todo lo demás. Yo ya me hace gracia, ¿no? Porque ¿de qué manera te lo vas a tomar? O sea, y sobre todo cuando se veía como yo creo que ya se ha calmado un poco la gente y ha visto que eso que se han inventado soy yo en mi casa, hablando de que me quiero mucho a mis hijos y a mi padre, ¿no? Y que mi abuelo Vicente, pues que también lo quiero bastante. Pero aquí hay un problema con la cuestión familiar, y es que la derecha dice defenderla de boquilla y discursivamente, pero luego no hace nada por ella, o sea, no da ayudas directas, por supuesto guarderías públicas 0 a 3 ni están ni se las espera, la vivienda no la ve como un problema para nuestros jóvenes, o sea, hacen cero patatero por las familias. Bueno, la señora Ayuso dar ayudas a las familias que cobran que tienen una renta de más de 100.000 euros, lo cual no sé a qué familias les llegará, pero desde luego que a muchas no. Y por otro lado está una izquierda que parece que solo valora la familia cuando la familia es diversa y plural, o lo que en su cabeza es diversa y plural, que es todas las familias de España, ¿no? O sea, la mía, padres separados, madre que se ha vuelto a tener una pareja, padre que también, pero parece que solo la valoran en tanto que unidad de diversidad. Bueno, pero es que hay muchas familias que siguen siendo padre, madre, hijos y no pasa absolutamente nada, ¿no? Y la valoran desde un punto... Y quizá materialmente hacen más por ella, o quizá no, hacen más por ella en el sentido material, pienso en Podemos y en cómo se está, que no sé al final en qué ha quedado o en qué quedará, pero se está hablando de ampliar los permisos de paternidad y maternidad, por ejemplo, o en hablar de poner coto a la especulación inmobiliaria, aunque finalmente no se haga nada, y son cosas que van a ayudar mucho más a las familias, pero luego discursivamente muchas veces la atacan o lo consideran algo reaccionario, o hablan incluso de ella desde los sectores más anarcoides de abolir la familia, de la necesidad de abolirla, o hablan de ella como una unidad de reproducción del machismo y el patriarcado. Entonces dices, al final unos dicen que hacen mucho y no hacen absolutamente nada, unos hacen bastante, pero sin embargo discursivamente queda empañado por un discurso que la gente no entiende muchas veces. O sea, si tú le hablas al 90% de la gente de la necesidad de abolir la familia, te dirá, ¿pero por qué? O sea, si yo quiero a mi padre, a mi hijo, a mi hermana, quiero ser madre incluso y no pasa nada, ¿no?